En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Uno de los periodistas colombianos, que tiene además la ventaja de estar doblado de abogado periodista, que más y mejor ha estudiado el tema de los pasaportes, esa tragicomedia que vale más de $500 millones. El tema de los pasaportes lo ha estudiado muy a fondo nuestro invitado de hoy, Melquisedec Torres. Muy buenos días, Melquisedec. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a la audiencia y a todo su equipo. ¿Cómo están? Pues nosotros muy preocupados con este tema de los pasaportes porque ahí hay de todo, de todo. Ayer se complicaron las cosas cuando el exsecretario general de la Cancillería hizo una revelación, yo no la conocía, probablemente usted sí, estaba yo muy atrasado de noticias, de que el doctor Murillo, actual canciller encargado y embajador de Colombia en los Estados Unidos, había sido penalmente condenado en primera y segunda instancia. Era lo que nos faltaba. Cuéntenos cuáles son sus investigaciones y sus hallazgos sobre este tema dramático de los pasaportes en Colombia. Pues, doctor Fernando, yo creo que este es uno de los más grandes sainetes de la historia política reciente del país, por no decir desde hace muchas décadas. Aquí se han mezclado una cantidad de elementos que parecen del mundo del absurdo y que terminan convirtiéndose en un verdadero circo, porque todo ha ocurrido dentro del mismo gobierno. Nada ha ocurrido por fuera del gobierno. La licitación 001 del año 2023 por 599 mil millones de pesos, pues, la abrió la Cancillería, es decir, a la cabeza del señor Álvaro Leiva Durán. Esa licitación se adelantó durante 5 meses a la cabeza del canciller con el secretario general José Antonio Salazar como delegado para esos asuntos contractuales. Como usted lo sabe, doctor Fernando, el ordenador del gasto y el nominador de la entidad en un ministerio, pues es el ministro, pero generalmente la función de ordenador del gasto, no la de nominador, se la delegan a los secretarios generales o a jefes de contratación. En este caso, en la Cancillería, el secretario general era quien tenía esa delegación y eso se adelantó a través del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es que maneja este fondo, los procesos contractuales y los gastos de la entidad. Luego, dentro de la misma Cancillería, el canciller Álvaro Leiva determina que de un momento a otro él debe reasumir la función de ordenador del gasto, de jefe de contratación, le quita las funciones al secretario de un día para otro, sí, literal, en menos de 24 horas, y toma la decisión de declarar desierto el proceso cuando todo estaba listo para ser adjudicado al único proponente que finalmente acreditó todos los requisitos, que acreditó todas las condiciones que la entidad había dispuesto, independientemente del debate de si las condiciones eran o no las adecuadas, pero el proponente las cumplía. Y las cumplía a tal punto que el Comité de Contratación y de Evaluación le otorgaron 1.000 puntos posibles. Solamente faltaba que se adjudicara. Cuando solo faltaba que se adjudicara, Álvaro Leiva decide reasumir esas funciones de ordenador del gasto y determina que el proceso debe declararse desierto, porque para no aburrirlos con la larga disertación que hizo Álvaro Leiva, dijo más o menos que todo lo que había hecho su secretario como delegado para el gasto había estado mal hecho, que era irregular, que era ilegal y que por lo tanto no se podía adjudicar. Tumbó el proceso, lo declaró desierto. Vino entonces la urgencia manifiesta porque había que seguir suministrando los pasaportes que en ese momento estaban siendo suministrados
por la firma Thomas Gregg & Sons desde otro contrato otorgado en el año 2019 por el gobierno de Iván Duque. ¿A quién le entregó el contrato a dedo por urgencia manifiesta? Al mismo Thomas Gregg & Sons, porque en ese momento no había en Colombia una empresa o un consorcio que pudiera suministrar los pasaportes de manera inmediata. Y se firmó ese contrato de urgencia manifiesta por un año, entre el 2 de octubre del 2023 al 1 de octubre del año 2024. Y luego, unas semanas después, se abrió una nueva licitación por 416 mil millones. Vale precisar que esa decisión que tomó el canciller Álvaro Leiva estuvo precedida de un pronunciamiento en el canal oficial que tiene ahora el gobierno nacional para informar todas sus decisiones, que es la cuenta en X o en Twitter del presidente Gustavo Petro. Y en esa cuenta el presidente Gustavo Petro dijo que por decisión de él, no porque la ley lo diga ni porque la Constitución lo autorice, que por decisión de él, por jurisprudencia de él mismo, en Colombia, en su gobierno, no se iba a adjudicar ninguna licitación que tuviera un solo proponente, que debería ser siempre plural. Eso no lo hizo la ley 80, pero lo dijo el presidente y el canciller acató la orden de la nueva jurisprudencia que dictó el presidente Gustavo Petro. Se abrió esa nueva licitación por 416 mil millones, venía adelantándose de manera, digamos, normal, y en medio de eso la firma Thomas Gregg, como lo sabemos, dijo que demandaría el acto del canciller de declarar desierto el proceso. Se intentó una conciliación. En medio de esa conciliación surgió un fuerte choque entre la jefa de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Marta Lucía Zamora, y el canciller. La señora Zamora dijo que el canciller la había insultado en los pasillos de la Casa de Nariño porque ella estaba de acuerdo con conciliar. Ella y su equipo consideraban que había un altísimo riesgo de que esa demanda se perdiera con un costo de más de 120 mil millones para los colombianos. Leiva aseguró tajantemente, de acuerdo con todo lo que conocimos, que no debería conciliarse porque todo era ilegal. Incluso hay una denuncia penal avalada por la Cancillería en la que se asegura que también hubo corrupción. Es lo que decía Leiva. Y entonces se produce la salida intempestiva de Marta Lucía Zamora, porque el presidente Petro decidió que su canciller tenía toda la razón y que su jefa jurídica de defensa del Estado estaba equivocada. Ese fue otro episodio del sainete. Y entonces Thomas Gregg decide que, como no hubo conciliación, presentó la demanda respectiva. Estábamos en esas cuando llegó la decisión de la Procuraduría de suspender como medida cautelar durante 3 meses al canciller Álvaro Leiva, considerando que con su actuación al declarar desierto el proceso había puesto en riesgo los recursos del país, no había actuado a la luz de la ley, según la Procuraduría, y había nuevo riesgo porque Leiva estaba dirigiendo el nuevo proceso contractual por 416 mil millones. Y lo suspende por 3 meses. Viene también allí este nuevo episodio en el que el presidente y el canciller desacatan de manera insólita la orden en este caso de la Procuraduría, y dilatan por un par de semanas la suspensión de Leiva. Finalmente la acatan y viene el nombramiento de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado. Murillo, que como sabemos y lo dijo ayer el mismo exsecretario general de la Cancillería, no es abogado, no tiene mayor conocimiento del derecho, y él lo entendió así, decidió que de nuevo el secretario general fuera el encargado de esos procesos contractuales y le entregó todas las competencias el pasado 22 de febrero. Y en uso de esas competencias, José Antonio Salazar decide que la declaratoria desierta que había ordenado Álvaro Leiva no estaba ajustada a la ley y que por lo tanto había que adjudicarle el proceso que todos creíamos sepultado a la firma Thomas Gregg por 599 mil millones de pesos. Tenemos entonces ahí de nuevo la posición del presidente de la República, que por su cuenta de X, por su cuenta de Twitter, determina echar al secretario general, entre otras exponiendo un motivo, y usted lo sabe, doctor Fernando,
los cargos de libre nombramiento y remoción, para su remoción no requieren ningún motivo, porque justamente son de autonomía del nominador, pero en este caso el presidente decidió dar un motivo y dijo que había corrupción y que el secretario general debería irse. En esas estamos, y en medio de ello surge la declaración ayer del doctor José Antonio Salazar, afirmando además que el canciller Murillo está inhabilitado para su cargo porque tiene una condena penal que emitieron contra él en el año 1997, y esto abre un nuevo capítulo en toda esta muy absurda película que hemos vivido los colombianos para el suministro de un servicio esencial de este documento de los pasaportes y también las visas para los extranjeros en nuestro país. Bueno, doctor Melquisedec Torres, usted menciona, porque están mencionados así en este sainete que usted llama con tanto acierto, dos cifras distintas. Una de 599.000 millones de pesos, si no me falla la memoria, y una segunda licitación por 400 y tantos mil millones de pesos. Son 160.000 millones de pesos de distancia. ¿Por qué? Sí, sí, porque recuerde que se dictó un decreto de urgencia manifiesta cuando Leiva declara desierto el anterior de 599.000. Entonces asumen que se gastan esos 160.000 durante la urgencia manifiesta, y por lo tanto ya no se requieren 599.000, sino 416.000 para el periodo en el que requieren hacer el nuevo contrato. Ahí está la diferencia derivada de esa urgencia manifiesta que se le entregó a Thomas Gregg. Ah, bueno, entendimos. Ya se gastaron 160.000 millones o cosa por el estilo de un contrato. En realidad todavía no se han gastado los 160.000, todavía no se los han gastado. Hicieron la proyección mientras adelantaban el nuevo proceso licitatorio. Fue una aproximación que hicieron en su momento. Pero ya Thomas Gregg Sons. Tenemos hoy. Sí. Tenemos tres procesos. El de 599.000, sí, el que le entregan a Thomas Gregg por urgencia manifiesta, y el de 416.000. El de urgencia lo está ejecutando Thomas Gregg. El de 599.000 se lo acaban de adjudicar a Thomas Gregg. Y el de 416.000, según el canciller Murillo, no se ha cancelado. Es la tesis que tiene el canciller Murillo, porque asumen que, según la orden, es la información que tengo, que les dio el presidente Petro, no le van a firmar el contrato de 599.000 a Thomas Gregg. Se lo adjudicaron, pero el contrato no está firmado. Y el gobierno tomó la decisión por cuenta del presidente de que ese contrato no lo van a firmar. Y fue lo que dijo el canciller Murillo en esa declaración que emitió hace un par de días. Bueno, y en medio de esta nos aparece la noticia que esperamos no sea cierta. Una vergüenza parecida no habríamos tenido, de que el canciller de Colombia es un exconvicto, condenado en primera y segunda instancia en un proceso penal. Eso. Sí, doctor Fernando. Eso existe, eso fue así. Sí, claro, sí, señor. Él era director de una autoridad ambiental en Chocó en el año 1997. Y tomó del presupuesto 5 millones de pesos para reparar el techo de una escuela. Ese dinero no estaba destinado al techo de una escuela, sino a un tema de saneamiento de minería, saneamiento ambiental de minería. A él lo denuncian por el delito de peculado por aplicación oficial diferente, y como usted lo dice, en primera y segunda instancia lo condenan a 6 meses de prisión que no se cumplen por la magnitud de la pena, era excarcelable, y una multa, si mal no recuerdo, de 1 millón de pesos. Eso queda en firme porque además él acude a casación, y la casación, por lo que he leído de los antecedentes, no estuvo muy bien redactada, y la Corte Suprema no casó la sentencia, es decir, dejó en firme la condena penal.
Al doctor Murillo lo eligen gobernador del Chocó en el año 2011, se posesiona en el 2012 y le demandan su elección por ese antecedente, y en el 2013 el Consejo de Estado le anula su elección porque considera que está inhabilitado. El doctor Murillo alega que a él se le debería aplicar el principio de favorabilidad porque la figura del peculado por aplicación oficial diferente tuvo una modificación en la ley penal a partir del año 2000. La modificación implica que no siempre aplicar en sentido diferente el presupuesto constituye delito. Solamente constituye delito cuando afecta programas sociales o afecta los salarios de los servidores del Estado. Y él consideraba, con sus abogados, que él no había afectado servicios sociales ni salarios, porque al contrario, según él lo que había hecho era favorecer una comunidad al arreglar el techo de una escuela. En realidad, como lo vemos, pues es un proceso realmente insignificante, pero dura lex el lex, y le aplicaron. El Consejo de Estado le anula su elección y le dice que él eventualmente podría tener derecho al principio de favorabilidad, pero que eso lo determina el juez penal, no el juez administrativo, y le anula su elección y él sale de la gobernación y hay que hacer nuevas elecciones en el Chocó. Y él acude a la figura de la tutela, de la acción de tutela, y la Corte Constitucional le dice lo mismo que el Consejo de Estado. Su principio de favorabilidad tiene que reconocérselo a un juez penal, no por medio de tutela, ni en el Consejo de Estado, como se lo dijeron. Y en esa instancia, entonces, él pierde las dos instancias de la justicia penal, pierde la casación y pierde la tutela. Es decir, hoy ninguna autoridad ha dicho que él no está inhabilitado. Ese es el grave problema que tiene el señor canciller. Y el grave problema que tenemos los colombianos, porque pues es una cosa muy chiquitica, 5 millones de pesos y el problema de la escuela y lo que quiera. Pero tenemos un ministro de Relaciones Exteriores de Colombia que ha sido condenado en doble instancia penalmente a pagar cárcel. Una cárcel chiquita. Y un embajador en Washington, porque recordemos que él es titular de la embajada en Washington. Hágame el favor. La presentación que eso tiene ante el mundo. Y entonces cuente pues de la tutela y cuente de que fue muy poquito y cuente que la escuela y cuente lo que quiera. Condenado penalmente, con cárcel de por medio, el ministro de Relaciones Exteriores encargado y embajador en Washington. Bueno, bien la tenemos, ¿no? Bien la tenemos. La cereza del pastel. Como si le faltara algo a la película, al sainete, al show, al circo, como queramos llamarlo, creo, doctor Fernando. Qué horror. Eso tiene todos los elementos de lo absurdo que ha terminado siendo todo este enorme episodio. Y lo más insólito, diría yo, quien nos recuerda el tema termina siendo hasta el pasado lunes subalterno de ese canciller, el doctor Salazar, que además, doctor Fernando, no sobra mencionarlo, él es el abogado del canciller suspendido Álvaro Leiva en el proceso por la pensión fraudulenta que tiene el doctor Álvaro Leiva. Digo fraudulenta porque así lo considera el fondo del Congreso que lo demandó. Bueno. Por unos libros inútiles. Ya encontramos uno. El otro no lo hemos encontrado, pero más que inútil. Usted no se imagina lo que es ese libro que ya encontramos. ¿Han sido capaces de leerlo? Tengo condenado, no penalmente, sino condenado a Ademar Córdoba a que lo lea y me lo cuente. No puede hacerle eso usted a Ademar Córdoba. No. Melqui, ya vamos en la mitad del libro de La guerra vende más. ¡Qué historias! No. Hágame el favor. Un libro que supuestamente debía utilizarse para el aprendizaje, para la enseñanza, para que pudiera valer como años de servicio para la pensión de jubilación. Hágame el favor el libro del doctor Álvaro Leiva. Bueno, sainete completo.
Esto pues es el subdesarrollo en todo su esplendor, ¿no? Qué horror, la vergüenza, la pena que sentimos los colombianos por estas cosas. Bueno, doctor Melquisedec. Como decía doctor Fernando al comienzo, doctor Fernando, todo ha ocurrido dentro del gobierno. No ha sido obra de nadie fuera del gobierno. Claro. Ahí no se pierde tiro, ¿no? Qué cosa, por Dios. Pues siga pendiente del asunto para que lo podamos volver a llamar y tener ese gusto de que nos siga contando este sainete, porque desde luego faltan capítulos por escribir. Sí, bueno. Señor, yo creo que esto no ha terminado y estaremos muy pendientes. Un abrazo, doctor Fernando, a usted, a Ademar, a todo el equipo y a los oyentes muy amables. Un abrazo. Melquisedec Torres, gran periodista, excelente abogado, nos estaba contando cómo es este sainete. Es un verdadero sainete, el de los pasaportes, mezclado ahora con un segundo sainete. Nuestro canciller y nuestro embajador en los Estados Unidos ha sido condenado penalmente a cárcel. Tenemos un exconvicto de ministro de Relaciones Exteriores. Bueno. Un hombre que ayer, en medio de la revelación que hizo Salazar, el que fuera su secretario en la Cancillería, doctor Fernando, publicó un certificado de antecedentes disciplinarios que le expide la Procuraduría. Bueno, cualquier ciudadano lo puede solicitar, ahí no hay ciencia, ¿no? Simplemente es entrar, poner el número de cédula y se origina